Contacto. Estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo para potenciar el ser, el saber y el saber hacer. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes, para nuestros asistentes, invitados que nos acompañan el día de hoy en este nuevo encuentro de cualificación de la Fundación Pascual Bravo en nuestra estrategia Contacto, un espacio para potencializar el saber, el ser y el saber hacer. El día de hoy tenemos una invitación muy especial. Nos acompañan desde el Ministerio de Justicia y del Derecho. Vamos a tener hoy un conversatorio sobre el tema del Plan Nacional de Política Criminal. Este Plan Nacional de Política Criminal se orienta a partir de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho. Va a ser hoy, digamos, compartido en líneas generales por un ponente experto, un equipo de parte del equipo técnico de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia, que es Óscar Daniel Feliciano Fajardo. Óscar, que nos acompaña el día de hoy, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia con posgrado en análisis en políticas públicas, experto en materia de lucha contra la criminalidad organizada. Antes de darle paso a nuestro invitado, queremos hacer también un recuento muy general para él, para el ministerio que nos acompaña el día de hoy y para todos nuestros asistentes en la importancia estratégica que representa para nosotros la posibilidad de compartir hoy ese intercambio de experiencias con el ministerio. Y es que vale la pena mencionar que la Fundación Pascual Bravo, desde su objeto social, tiene como propósito fortalecer la articulación entre el sector académico, el sector empresarial y el estatal, ejerciendo actividades de desarrollo académico, científico, tecnológico y de innovación. También hemos apoyado la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo social, y en la actualidad pues somos un aliado estratégico de la institución universitaria Pascual Bravo, al igual que del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en el marco de todo ese acompañamiento que se ha hecho desde la gestión pública y la gestión privada. Hoy contarte, Óscar, que la Fundación ha estado desde hace más o menos 8 años acompañando el proyecto de apoyo a la gestión del control y la regulación del espacio público en la ciudad de Medellín, y desde el 2022 venimos acompañando otros procesos estratégicos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del distrito, entre ellos un componente que es fundamental en el tema que hoy nos invita y que buenamente el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de tu presencia acá, nos va a poder ampliar. Y es que nosotros hoy día venimos acompañando un proceso clave dentro de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, y este es el de los organismos de seguridad y justicia y el fortalecimiento de estos organismos. Vale la pena mencionar que dentro de ese proyecto en ejecución hay 3 puntos esenciales que se vienen desarrollando. El primero de ellos apunta a todo lo que corresponde al rediseño e implementación de la política pública de seguridad y convivencia acá en la ciudad de Medellín, al igual que los procesos de planeación para la toma informada de decisiones en todo el sector de seguridad y convivencia ciudadana. Hay un segundo ítem que se encamina al mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad mediante el diseño e implementación de intervenciones en el territorio y acciones para la reducción del delito, la prevención del homicidio y la consolidación de zonas seguras. Ese segundo punto tiene también un enlace con un proyecto estratégico que también se viene acompañando por parte de la Fundación Pascual Bravo hace varios años, que es el del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín, el CIESEM. Entonces, hoy se conforma, digamos, un ecosistema muy grande de todo lo que es el proceso de apoyo en materia de seguridad y justicia. De allí, pues, la importancia del tema que hoy nos convoca.
Y hay un tercer ítem dentro de ese proyecto de fortalecimiento que corresponde a la utilización de tecnología de punta, de inteligencia artificial, de desarrollos innovadores para el mejoramiento de la seguridad y para desarrollar de una forma más eficiente técnicas y acciones en materia de prevención y disuasión del delito y la reducción eficaz frente a la comisión de hechos delictivos. Con ello te damos pues como un contexto, Oscar, de lo que es el desarrollo de todo este proyecto que venimos apalancando en ese ejercicio estratégico de colaboración al Distrito de Medellín. Y no nos queda más que agradecerte, agradecer a la Dirección de Política Criminal del Ministerio y, y al Ministerio de Justicia y del Derecho por abrir este espacio que para nosotros es de vital importancia en este acompañamiento a la gestión pública. Te doy paso para que demos ya entrada pues, al tema que nos convoca el día de hoy, con el Plan Nacional de Política Criminal y los aspectos que lo integran. Bienvenido. Quiero agradecerles en primera instancia el interés por parte de la Fundación en establecer estos canales de comunicación en territorio para poder analizar y poder tratar estos aspectos de lucha contra la criminalidad. Sabemos que el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín pues son regiones del país con unos niveles de actividad criminal muy altos, donde se necesita una decisiva acción del Estado para proteger los derechos ciudadanos. Y con esas miras, de cierta forma, el Estado colombiano, a través del Consejo Superior de Política Criminal, ha venido trabajando en la estructuración de un Plan Nacional de Política Criminal que tiene como fin justamente articular las capacidades del Estado para orientar la gestión de los problemas relativos a la criminalidad y de esta forma garantizar los derechos ciudadanos. Entonces, pues vamos a pasar a la presentación. Va a ser una presentación general de lo que ha sido el proceso de construcción del Plan Nacional, de los elementos orientadores y normativos de lo que tiene el plan, de los instrumentos de planificación que se están desarrollando y pues de cierta forma de cómo queremos trabajar con los territorios, cómo queremos trabajar con las autoridades territoriales del nivel nacional para que podamos de cierta forma construir articuladamente la política. Entonces, el Consejo Superior de Política Criminal es la máxima instancia del Estado colombiano que reúne y que articula los esfuerzos de las tres ramas del poder público en materia de lucha contra la criminalidad y protección de los derechos ciudadanos. En el año 2021 se aprobó por parte de esta instancia el Plan Nacional de Política Criminal. Tiene un horizonte temporal de 4 años. Esencialmente, ¿qué es el Plan Nacional de Política Criminal? El Plan Nacional de Política Criminal es un instrumento, es un conjunto de lineamientos, acciones y productos que articulan los esfuerzos de las tres ramas del poder público, articula los esfuerzos de la rama legislativa enmarcados en las comisiones constitucionales primeras de Senado y Cámara, el esfuerzo de la rama judicial, liderado por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, y lo articula con el trabajo que se hace desde la rama ejecutiva, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, quien a su vez es presidente de Secretaría Técnica de la instancia, en compañía de otras entidades, como las entidades adscritas al sector justicia y del derecho, como es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y otras entidades como la Policía Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación, entre otros, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sumados al trabajo que se hace desde el Ministerio Público, específicamente la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Entonces ustedes pueden ver que en un primer momento este Plan Nacional de Política Criminal lo que hace es articular los esfuerzos de las tres ramas del poder público, integrar, de cierta forma es como el primer mensaje del plan, es buscar la articulación de las distintas ramas del poder en lo que tiene que ver con lineamientos de política que estén orientados a superar la crisis de criminalidad que afecta a la nación, además de la garantía de los derechos ciudadanos.
Y también tiene una lectura de articulación con los territorios, de buscar que esos lineamientos de política se traduzcan en acciones y se coordinen con las acciones que desde el territorio, desde los departamentos, desde los municipios de nuestro país, se puedan coordinar, se puedan articular en una lógica de esfuerzos mancomunados. El Plan Nacional cumple con dos objetivos fundamentales, son como los criterios orientadores del Plan Nacional. En primera instancia, como lo he señalado, busca articular las acciones del Estado para la lucha frontal y articulada contra la criminalidad y las diferentes manifestaciones delincuenciales que se presentan a lo largo y ancho de nuestro territorio. Al mismo tiempo está orientado a la protección de los derechos ciudadanos que integran la sociedad. Eso se ve reflejado en un ciclo de política criminal. O sea, esos dos objetivos del Plan Nacional se ven orientados, o se ven de cierta forma desarrollados en un ciclo de política criminal, que ustedes seguramente desde el departamento, desde la ciudad, pues han venido trabajando para atender cada uno de estos momentos. El ciclo de política criminal comienza con la prevención del delito y es una fase bastante importante porque de cierta forma lo que hace es eficientizar la administración de justicia, no cargar el sistema judicial. Es una fase que debemos alimentar y que debemos construir no solo desde el nivel central, sino también desde una perspectiva territorial, desde una perspectiva que sea acorde con las necesidades de los territorios. Y de cierta forma buscando siempre anteponerse a la comisión de delitos por parte de agentes criminales. Y en una segunda fase, que es la fase de criminalización normativa, donde se definen los comportamientos antisociales, esos comportamientos que afectan el relacionamiento de las personas en sociedad y que por lo general quedan codificadas en el Código Penal. Esa es una fase donde también se necesita una articulación entre nación y territorio, donde de cierta forma tenemos que identificar cuáles son aquellos comportamientos que están afectando a la sociedad, cuáles son los comportamientos que están de cierta forma socavando las bases y los fundamentos del relacionamiento de la sociedad, y de esta forma pues, tratar de regular esas interacciones. Después de esa segunda fase viene una fase de investigación y juzgamiento. Ahí ya se activan la acción de entidades como la Fiscalía General de la Nación, la especialidad de Policía Judicial de la Policía Nacional. Se activa también el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Administración de Justicia por parte de los jueces de la República. Y es una fase donde ya, una vez cometido el delito, se activan los códigos, se activa toda la Administración de Justicia, se activa el proceso de investigación que orienta a la Fiscalía General de la Nación y que es apoyada por la Policía Nacional en su especialidad de investigación criminal, y que de cierta forma va haciendo un procesamiento criminal de esas conductas y de esas personas que cometieron esos delitos. Y que finalmente son juzgados, entran en un proceso administrado por un juez de la República y que por lo general pues, se determina mediante una sentencia condenatoria. Después de esa fase viene ya la fase de cumplimiento de la sanción, entendida esta como la sanción penal que está recogida en el código, pero también, como también lo ha señalado el código, también buscar otro tipo de sanciones que recurran, por ejemplo, a los principios de justicia restaurativa, todo ello en consideración de que la sanción lo que busca es una resocialización efectiva de la persona que ha cometido el delito y que de cierta forma pueda reintegrarse a las relaciones en sociedad. De esa fase pasamos a una fase de resocialización y regreso a convivencia en sociedad, ya en una clave de atención postpenitenciaria, donde lo que se hace es aprovechar de cierta forma el proceso de resocialización intramural, y lo que se busca es generar alternativas y proyectos de vida que puedan ser de cierta forma desarrollados por las personas que cumplieron su pena, de tal forma que se evite por esta vía la reincidencia de la comisión de actos y acciones delictivas. Con fundamento en ese ciclo de política criminal que les acabo de describir, el Consejo Superior de Política Criminal y el Ministerio de Justicia establecieron 7 prioridades de política criminal que están desarrollados en este plan nacional.
Voy a tratar de explicar cada uno de una forma mucho más detallada, pero a grandes rasgos las prioridades son la prevención del delito, la prevención de violencias basadas en género, la disrupción del crimen organizado y las finanzas ilícitas, la humanización del sistema penitenciario y carcelario, la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales, la modernización de la acción estatal para combatir el crimen y finalmente la lucha contra la captura del Estado y la corrupción. En la primera prioridad, que tiene que ver con la prevención del delito y la reducción del homicidio, lo que ha planteado el Consejo Superior de Política Criminal en las deliberaciones que se dieron alrededor de la construcción de este plan, es que de cierta forma se rescatara esa fase de prevención, esa fase cero de la atención de la política criminal. Esa fase lo que tiene que buscar es fortalecer las capacidades, especialmente de entidades como la Policía Nacional, de las entidades que hacen de cierta forma caracterización de dinámicas criminales, que hacen una identificación de los factores de riesgo que se pueden constituir factores criminosos que derivan en la comisión de delitos. Y por esta vía tratar de neutralizar las actividades criminales y neutralizar los delitos que se cometen en contra de las personas que integran la sociedad. Con estas miras, entonces, el Plan Nacional, que dicho sea de paso, estableció 125 lineamientos de política. No los vamos a tratar todos por razones de tiempo, pero de cierta forma a lo largo de la presentación lo que vamos a buscar es profundizar en algunos de ellos, buscando siempre dar una orientación de qué es lo que se busca con cada una de sus prioridades. Dicho esto, entonces en la prioridad 1 tenemos la construcción de una estrategia nacional de prevención para la reducción de homicidios. Esta estrategia nacional queremos construirla articuladamente con la Policía Nacional. Queremos construir también con los territorios. Sabemos que hay unos desarrollos en materia de observatorios de dinámicas criminales que se están dando en algunas ciudades y en algunos departamentos del país. Queremos entender la realidad de cada uno de los territorios alrededor de los problemas derivados de la criminalidad, y con esas miras pues queremos estructurar esta estrategia que lo que busca es claramente identificar cómo podemos detectar y tener como unas alertas tempranas que nos permiten identificar los elementos que se van a constituir en delitos, eventualmente tratar de neutralizar las actividades criminales, neutralizar el funcionamiento de las organizaciones y de los bandos criminales antes de que cometan los delitos. Y a eso es a lo que se busca estructurar esta estrategia que les comento. Ese componente también, o esta prioridad de prevención del delito, también está muy en clave con el desarrollo de los acuerdos de paz. Y para eso tiene un componente que tiene unos lineamientos de política orientados a la protección de las personas que están participando en los acuerdos de paz. Entre otras acciones, destacamos la creación de juzgados especializados para que conozcan los casos vinculados a delitos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas reincorporadas. Sabemos que eso es una necesidad que nos están pidiendo desde los territorios, y de cierta forma pues aquí estamos tratando de buscar en conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura la creación de esos juzgados para que atiendan de forma prioritaria aquellos casos que están afectando a estos grupos sociales. Asimismo, estamos buscando con estos lineamientos fortalecer grupos especiales de investigación itinerante para conocimiento de homicidios colectivos, líderes sociales, defensores de derechos humanos y reincorporados. Muy en la lógica de tratar de llevar la justicia a los territorios, de llevar el servicio de justicia penal a los territorios, específicamente donde la violencia está teniendo mayor incidencia y donde se están presentando unas afectaciones mayores en lo que tiene que ver con estos grupos sociales. La prioridad segunda está dirigida a visibilizar, prevenir y perseguir la violencia basada en género, claramente con lo que ha venido sucediendo especialmente desde la época de pandemia,
donde comenzaron a darse unos picos altos en materia de vulneración de los derechos de las mujeres, especialmente bajo la modalidad de violencia intrafamiliar, pues se generó una alarma al interior del Consejo Superior de Política Criminal y ello derivó en el diseño y la formulación de unos lineamientos de política criminal orientados específicamente a la protección de las mujeres, de la protección de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Y tenemos un paquete de lineamientos, son alrededor de 24 o 25 lineamientos del Plan Nacional, de los cuales vamos a hablar de 3. Por un lado tenemos el fortalecimiento de la articulación interinstitucional en materia de prevención y visibilización de violencia basada en género. Aquí estamos trabajando mancomunadamente con las entidades del Consejo Superior. Adicionalmente tenemos la priorización de la persecución del delito de violencia intrafamiliar asociados a violencia basada en género. Como les decía, la pandemia generó un pico exponencial o un pico que se derivó de un fenómeno que se amplió exponencialmente en materia de violencia intrafamiliar, cuyas víctimas en su mayoría son mujeres y que de cierta forma requerían una acción de la justicia en materia de investigación y procesamiento de estos delitos. También tenemos el diseño de estrategias de enfoque litigioso e investigativo para visibilizar el feminicidio. Aquí queremos trabajar de la mano con la Fiscalía General para fortalecer esas capacidades y de cierta forma para enrutar de una mejor manera los procesos judiciales. Y tenemos otro conjunto de acciones que seguramente podremos hablar más adelante. La tercera prioridad está orientada o está centrada en el desmantelamiento del crimen organizado, del terrorismo y la disrupción de los circuitos financieros que alimentan las economías de estas estructuras criminales. Esta es una de las prioridades más grandes del Plan Nacional, también alrededor de 27 lineamientos. Por orden específico queremos hablar de 3 de esas acciones. En primer lugar, tenemos el fortalecimiento de sistemas de información para la reducción de la acción criminal de las organizaciones en los territorios. Sabemos que hay unos vacíos de información, de intercambio de información, de gestión y generación de datos alrededor de las dinámicas y de las organizaciones criminales. Ese es un vacío que nos preocupa especialmente en el nivel central. Sabemos que hay unos esfuerzos en el nivel territorial para generar datos, para generar análisis sobre dinámicas criminales. Y la idea es que a través del fortalecimiento de estos sistemas de información pues podamos de cierta forma generar insumos que les sirvan a ustedes en el territorio, que les permitan mejorar la toma de decisiones en materia de política criminal, en materia de prevención del delito y en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales. Y para eso pues estamos trabajando mancomunadamente con entidades productoras de datos como es la Fiscalía General, la Policía Nacional, entre otras entidades. Ya desde una perspectiva más operativa, estamos también trabajando en la generación de nuevos modelos de presencia institucional para la investigación en regiones más alejadas, para una efectiva judicialización. Estamos pensando en la generación de unidades móviles para que de cierta forma comiencen a copar el territorio que históricamente ha estado con una debilidad en la administración de justicia penal, incluso de la misma presencia del Estado. Y de cierta forma lo que va a buscar estas unidades móviles es atender los casos prioritarios, atender los actos urgentes, mientras se van avanzando en otros lineamientos del plan que están orientados justamente a afianzar la presencia permanente e integral de las entidades del sistema de justicia penal en aquellos territorios donde pues, el Estado no ha tenido una presencia suficiente y necesaria para atender estas dinámicas criminales. Entonces queremos trabajar de hecho ya estamos trabajando en el diseño y la formulación de esas unidades móviles que contarían, digamos, con la participación de las distintas entidades del sistema de justicia penal y que de cierta forma pues irían copando y buscando ampliar esa cobertura de la administración de justicia, sobre todo en materia de temas de investigación, judicialización y juzgamiento, y también de prevención de esas actividades criminales. Otra acción que queremos
destacar en la tarde de hoy, tiene que ver con la estrategia contra la criminalidad medioambiental. Para el gobierno y para el Estado colombiano, pues ha sido uno de los problemas de mayor incidencia y sobre todo de mayor crecimiento en la última década, especialmente en los últimos 5 años, con ocasión de esta recomposición de las dinámicas criminales, de esta recomposición del crimen organizado en Colombia. Y de cierta forma una de las mayores expresiones delictivas tiene que ver con la comisión de delitos que afectan los recursos naturales y los recursos estratégicos de la nación. Entonces, con esas miras, a través de este plan de política criminal, está formulando una estrategia contra la criminalidad medioambiental, donde queremos mejorar, entre otras cosas, el sistema normativo alrededor de los delitos ambientales. Queremos mejorar las capacidades de investigación de delitos ambientales. Colombia tiene un rezago muy importante en materia de investigación de delitos ambientales. Las capacidades de las entidades están muy mermadas para el conocimiento y para la gestión de esas problemáticas en territorio. No hay capacidades para la detección, pensemos de delitos como el tráfico de fauna, como el tráfico de material genético o biológico. La misma deforestación, tenemos muchas dificultades para hacer una detección temprana de los núcleos activos de deforestación. No tenemos, digamos, capacidades para monitorear, digamos, esos núcleos activos. Menos tenemos capacidad para hacer interdicción o para generar operativos de justicia penal, para hacer capturas, para hacer procesamiento criminal o incluso también para hacer prevención de esas actividades criminales que afectan los recursos naturales. Entonces, por esa razón queremos, de cierta forma, estructurar esta estrategia, que está también articulada con otras instancias del Estado colombiano como el CONALDEF, que lidera el Ministerio de Ambiente. Queremos tener una estrategia que sea funcional desde el punto de vista de la articulación interinstitucional e intersectorial. Y con esas miras estamos también formulando esa estrategia. Esperamos que ya el próximo año tengamos una estrategia formulada y que de cierta forma también responda a las necesidades que desde territorios como el departamento de Antioquia, como la ciudad de Medellín, pues se vean reflejados en esta estrategia. La prioridad 4 del Plan Nacional está orientada a la humanización del sistema penitenciario. El mensaje que se quiere dejar con este Plan Nacional es que de cierta forma el cumplimiento de la pena debe obedecer a un proceso de resocialización, a un proceso donde la persona que haya sido condenada tenga la posibilidad de rehacer su vida, de construir un nuevo proyecto de vida y por esta vía pues eliminar cualquier posibilidad de reincidencia en el mundo criminal. Y para eso tenemos un grupo de acciones, un grupo de lineamientos de política criminal que en primera instancia lo que buscan es la promoción del uso razonable de las penas y medidas alternativas a la privación de la libertad. Queremos trabajar mucho en temas de alternatividad penal, en temas de justicia restaurativa. Y al mismo tiempo mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas que por alguna otra razón pues no pueden hacer uso de ese tipo de alternatividad o de la justicia restaurativa e inequívocamente tienen que responder con una pena privativa de la libertad. Y para eso tenemos unas acciones que están orientadas a mejorar la habitabilidad y dar condiciones dignas para la ejecución de la pena por parte de las personas que no pueden de cierta forma ser sujetos de medidas alternativas. Y también tenemos un grupo de acciones que están muy en la lógica de generar esos nuevos proyectos de vida, de asegurar que estas personas que cumplieron la pena y que cumplieron de cierta forma programas de resocialización intramural, ya en una clave de atención postpenitenciaria, puedan de cierta forma vincularse a proyectos productivos, a proyectos de emprendimiento personal, que de cierta forma garanticen que estas personas no vayan a volver a reincidir en la comisión de delitos. La quinta prioridad está orientada a la prevención en la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales. Esa es otra de las grandes preocupaciones que tiene el Estado colombiano y es la situación de niños, niñas y adolescentes
que son instrumentalizados por parte de organizaciones criminales para la comisión de delitos, para ocupar roles distintos en las estructuras criminales. Y de cierta forma, para eso pues tenemos un grupo de acciones, tenemos entre otros lineamientos y estrategias intersectoriales para prevenir la vinculación de adolescentes y jóvenes a fenómenos delincuenciales con el enfoque territorial. Queremos adelantar estrategias para prevenir la reiteración criminal y fortalecer mecanismos alternativos a la judicialización mediante el uso de prácticas de justicia restaurativa. Este es uno de los elementos que más desarrollo ha tenido en nuestro sistema de responsabilidad penal adolescente. Con mucho éxito hemos podido ver cómo los números apoyan que la aplicación de prácticas de justicia restaurativa y los mecanismos alternativos a la judicialización han favorecido que no haya una vinculación o que se disminuyan las cifras alrededor de la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de estas estructuras criminales. Y en esa misma línea queremos fortalecer estrategias para combatir el reclutamiento ilícito y la utilización de menores para la comisión de delitos, así como la violencia sexual que se ejecuta en contra de estos grupos poblacionales vulnerables. Entonces, de cierta forma, el plan general tiene una visión muy integral de lo que es la prevención o prevenir la vinculación de estos niños, niñas y adolescentes en actividades criminales. En la prioridad 6 tenemos la modernización la modernización de la acción estatal para combatir el crimen. Esa es una prioridad que lo que busca es ampliar coberturas, fortalecer capacidades, mejorar las capacidades técnicas, tecnológicas en materia de investigación, en materia de judicialización. Y dentro del conjunto de acciones que tenemos está la estrategia territorializada para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y judicialización contra la criminalidad. La estrategia ESCO fue lanzada el año pasado en la ciudad de Cúcuta y ya está comenzando a tener una operativización en territorio. De hecho, hace ya 3 semanas estuvimos en Medellín implementando el programa de asistencia técnica, justamente para el fortalecimiento de esas capacidades. Uno de los objetivos del programa de asistencia técnica de esta estrategia territorializada, lo que busca es crear o fortalecer la articulación interinstitucional, es decir, que se mejore la toma de decisiones de política criminal, porque de cierta forma lo que se sabe en este momento es que se toman decisiones en materia de seguridad ciudadana o incluso de seguridad nacional, pero no hay unas instancias o no hay unos mecanismos que estén orientados a la articulación en materia de política criminal, a la toma de decisiones en materia de política criminal, y de cierta forma pues estamos buscando alternativas que permitan mejorar esa articulación interinstitucional, no tanto en el nivel nacional, sino en el nivel regional, en el nivel departamental, en el nivel municipal, para que esas decisiones que se tomen por parte de los alcaldes, por parte de los secretarios de gobierno, por parte de los concejales, se articulen con el trabajo que vienen desarrollando los operadores de justicia penal que están desplegados en esos municipios o en esos departamentos. Queremos trabajar en ese sentido. Este programa está orientado a las entidades del nivel de justicia penal, pero también queremos trabajar con el nivel territorial, queremos trabajar con los gobernadores, queremos trabajar con los alcaldes. Estas jornadas de asistencia técnica han contado con la participación de las secretarías de gobierno, tanto en el nivel departamental como el municipal. En el caso de Antioquia, tuvimos un feedback, tuvimos una retroalimentación muy importante por parte de esas secretarías. También nos reunimos con la Fiscalía, con el Consejo Superior de la Judicatura, con la Policía Nacional y con otras entidades que hacen parte del sistema de justicia penal, justamente para diagnosticar aquellos elementos o aquellas situaciones que están de cierta forma obstruyendo una adecuada administración de justicia, que están debilitando de cierta forma la capacidad de las entidades para atender y gestionar estas dinámicas de criminalidad. Y también lo que buscamos es la generación de información y la generación de conocimiento nuevo en materia de gestión de problemáticas relacionadas con la criminalidad. De esta forma, pues,
queremos también tener unos módulos. En Medellín tuvimos un módulo de delitos ambientales, tuvimos un módulo de lavado de activos y tuvimos un módulo de lucha contra la corrupción. Y hablando de corrupción, la última prioridad del Plan Nacional de Política Criminal está orientada justamente a evitar la captura del Estado por parte de organizaciones criminales. Aquí tenemos también varios elementos muy estratégicos. Sabemos que el problema de corrupción no se debe entender únicamente como una problemática que está gestada en los altos poderes o en las ciertas élites políticas y administrativas. El problema de la corrupción no está enquistado solamente en los niveles de toma de decisiones, en los niveles directivos del Estado colombiano o de la administración pública en general, sino que sabemos que hay un problema de cultura de la legalidad que está presente en la sociedad, en la base social, que se representa en el no acatamiento de las normas, en incumplir las normas, en incumplir normas tributarias, en incumplir las normas de tránsito, en incumplir las normas del derecho civil. Y en suma, eso está generando una erosión en el relacionamiento social que se traduce justamente en la comisión de delitos, en la usurpación de los recursos del Tesoro Nacional para fines personales o para fines individuales y en suma lo que constituye este fenómeno de la corrupción. Entonces, entendiendo eso, la prioridad séptima del Plan Nacional de Política Criminal está orientado justamente a, por un lado, implementar campañas de sensibilización, capacitaciones y otras herramientas para promover la cultura de la legalidad, para promover, digamos, un entendimiento colectivo de lo que es la lucha contra la corrupción, a partir justamente de entender que la ciudadanía tiene una responsabilidad, no solo hay derechos para la sociedad, sino también hay unas responsabilidades, hay unos deberes, como precisamente la observancia de las leyes de toda naturaleza. Y a partir de eso potenciar la capacidad de asociación entre los ciudadanos y las ciudadanas a efectos de justamente consolidar una cultura de la legalidad. Por otra parte, queremos desarrollar estrategias para impactar las rentas provenientes de la corrupción con la aplicación de comicio y extinción de dominio. Sabemos también que muchas de las operaciones de sustracción de recursos públicos se están traduciendo en operaciones de lavado de activos. Sabemos que muchos de los recursos que se están robando de las obras públicas y de los contratos públicos están terminando en circuitos financieros transnacionales. Sabemos que también están siendo reciclados esos recursos o reutilizados esos recursos dentro de la economía nacional bajo distintas modalidades. Y lo que queremos trabajar, en este caso con la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional y otras entidades, es justamente seguir el dinero, ese dinero que se ha sustraído del Tesoro Nacional, para recuperarlo y para que vuelva a tener la función social de suministro de servicios sociales en favor de la sociedad. Y también queremos trabajar en la consolidación de redes de cooperación internacional, en la lucha contra la corrupción enfocada en el seguimiento de los recursos en el exterior, muy en la línea de lo que les estoy señalando, y es que de cierta forma hay que pensar el problema de la corrupción como un problema transnacional, un problema de criminalidad transnacional, donde muchos de los recursos que se roban estos agentes criminales pues terminan en paraísos fiscales, terminan en circuitos financieros, incluso terminan siendo utilizados en actividades criminales en otras partes del mundo, y para eso necesitamos pensar las soluciones de una forma global, de una forma de articulación con otros estados, con estados amigos, con instancias de articulación internacional y con entidades multilaterales que nos permitan de cierta forma recuperar esos activos en el exterior y volverlos al Tesoro Nacional pues, para que cumplan con su función. Esta es la presentación del Plan Nacional de Política Criminal a grandes rasgos, son como los grandes componentes del sin embargo, pues hay unos elementos que hay que tener en cuenta. Lo primero es el horizonte temporal. Este Plan Nacional va hasta el año 2025. El Plan Nacional está reglamentado por el artículo 91 de la Ley 1709 de 2014.
que de cierta forma obliga a que se formule un Plan Nacional de Política Criminal cada 4 años. Este es el primer Plan Nacional que se formula en la historia del país. Desde el año 2014 pues, tenemos la posibilidad de establecer este plan. En el año 2021 se formula y se aprueba ese primer Plan Nacional que va hasta el 2025, que está en proceso de implementación y que mediante iniciativas como por ejemplo la estrategia territorializada, pues lo que busca es una articulación y escuchar a los territorios, no tanto o no solamente mejor en sus necesidades, sino también desde una perspectiva de encontrar soluciones conjuntas a esas problemáticas que están afectando a los territorios que ustedes lideran en el departamento y en el municipio. Entonces, a grandes rasgos, este es el Plan Nacional de Política Criminal. Se está implementando en este momento, se está trabajando con cada una de las entidades del Consejo Superior. El Gobierno Nacional, para garantizar la implementación, expidió el COMPES 4089 del año 2022, que lo que hace es operacionalizar y de cierta forma ya concretar los lineamientos que están en el documento del Plan Nacional. Ahí en ese plan de acción del COMPES están establecidas las 125 acciones, o mejor, los 125 lineamientos de política criminal, y se tiene de cierta forma un plan de trabajo que nos permitirá ir adelantando cada uno de estos lineamientos. Entonces, a grandes rasgos, este es el Plan Nacional de Política Criminal. Yo pararía aquí en un primer momento para pasar de pronto a una sesión de preguntas y respuestas, de tal forma que pues, podamos hacer un poco más dinámica la sesión de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, muy completa. Definitivamente es importante dar lugar a todos esos espacios de transferencia de conocimiento y qué bueno poder conocer acá desde el nivel territorial los avances que se han dado también desde el nivel nacional, en este caso, pues en materia propia de lo que es el Plan Nacional de Política Criminal y cómo empezar a articular todo esto, ¿cierto? Porque como bien lo decías, es un ejercicio que parte del nivel nacional, pero que depende en gran medida también su materialización y su ejecución de todas esas acciones que desde los territorios, tanto en el nivel departamental como en el nivel municipal o distrital, se puedan ir llevando a la práctica. Mientras hablabas, teníamos acá una serie de preguntas que nos fueron planteando a lo largo de tu intervención, en la medida en que ibas desarrollando las 7 prioridades del plan y explicando pues como cada una de estas acciones en concreto. Entonces quisiera compartirte algunas de ellas para que nos dieras también como de pronto una ampliación a esas inquietudes y tus reflexiones al respecto. Yo voy a pasar a leerte algunas y te iré dando la palabra para que nos puedas ir apoyando en este ejercicio. Entonces, una de ellas, la primera que tenemos es ¿cómo entender el concepto de seguridad humana en materia de política criminal? Listo, o sea, vamos haciendo la pregunta y vamos respondiendo, ¿cierto? Sí, vale. Entonces, claro, el concepto de seguridad humana es un concepto que ha venido desarrollando la Organización de Naciones Unidas más o menos desde la década del 90, que atiende sobre todo a tener como una visión amplia de lo que es el tratamiento de los problemas de seguridad, que va de cierta forma más allá de los planteamientos securitizantes o que están orientados exclusivamente a temas, digamos, de seguridad pública, de la actividad de la Policía Nacional, incluso de las fuerzas militares, incluso de las mismas entidades de justicia, y que tiene un enfoque mucho más global, entendiendo que los problemas de seguridad de cierta forma tienen una raíz social y que el tratamiento de esas problemáticas sociales subyacentes lo que permitiría es mejorar las condiciones de seguridad. En ese sentido, el Plan Nacional, en efecto, tiene una visión de seguridad humana en el estricto sentido. La misma composición del Consejo Superior de Política Criminal da cuenta, por ejemplo, de la participación de entidades como las del Ministerio Público, es decir, de la Procuraduría General, de la Defensoría del Pueblo,
que le dan una perspectiva mucho más amplia, no dan una perspectiva cerrada, y que se centra exclusivamente en los temas de justicia o en los temas de seguridad. La participación del Congreso de la República pues es una muestra de que hay una expresión plural de lo que es el tratamiento de los problemas sociales, y de cierta forma, de esa forma estamos pensando, digamos, cómo los desafíos de seguridad o cómo el influjo de la seguridad humana pues de cierta forma está alimentando cada uno de los lineamientos del Plan Nacional. Es decir, el tratamiento o la implementación de los lineamientos del Plan Nacional de Política Criminal cuentan con ese enfoque de seguridad humana en el entendido de que los problemas que atiende la política criminal pues son problemas que deben de cierta forma tramitarse bajo una perspectiva amplia, no securitizante, no judicializante, sino que entiende que hay unos problemas sociales subyacentes que deben ser atendidos igualmente para tratar de gestionar estos problemáticas. Si uno ve, por ejemplo, los lineamientos relacionados con el sistema penitenciario, tienen esta perspectiva de seguridad humana, porque lo que buscan es entender que detrás, digamos, de la comisión de delitos hay unos factores criminógenos, hay unos factores de riesgo que están originados en desconexiones del sistema social, donde hay unas falencias económicas, donde hay unas falencias del sistema educativo, donde hay unas falencias del sistema de salud, que de cierta forma derivan en la afectación de las personas que terminan cometiendo delitos. Entonces, digamos que esa es como la visión de seguridad humana en el marco del Plan Nacional de Política. Gracias, Oscar. Tenemos acá otra pregunta. Esta es referente a los retos del Plan Nacional de Política Criminal y concretamente cuáles son esos retos que tiene ese plan de política criminal en el contexto de construcción de paces, no solamente ligado al tema de construcción de paz en el marco de un acuerdo final derivado del conflicto armado interno, sino la forma en la que vamos a abordar los retos que se generan a partir de violencias organizadas o multiplicidad de violencias que hoy perviven en el contexto social. Sí, como lo señalaba en la primera parte de la exposición, la prioridad 1 del Plan Nacional tiene un componente relacionado con el cumplimiento de los acuerdos. De hecho, el Plan Nacional es cumplimiento del acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera. El Plan Nacional hace parte del Plan Marco de Implementación de ese acuerdo final. Y cuando ustedes revisan, digamos, no solo los lineamientos, no solo el documento del plan, sino el plan de acción que está en el COMPES 4089, que es el plan que desarrolla, es el COMPES que desarrolla el Plan Nacional, tiene un enfoque de construcción de paz. Y lo construye desde una óptica, primero, del conocimiento y de, digamos, la gestión y la protección de grupos sociales que están centrados en la construcción de paz. Entonces, pensemos los firmantes de los acuerdos, las personas que están en proceso de reincorporación, los líderes sociales que hacen parte, digamos, de los territorios donde se está construyendo paz, los defensores de derechos humanos, los periodistas, las personas que están participando en el proceso electoral, que hacen parte de los partidos de oposición, digamos, todos estos sectores sociales que están contenidos en el acuerdo final, pues de cierta forma el Plan Nacional los protege con unos lineamientos específicos. En la presentación ahorita les indicaba el tema de los jueces, de la creación de juzgados especializados para conocer los casos de afectación contra estos grupos sociales que hacen parte del acuerdo de paz. También de la generación de estrategias de itinerancia por parte de la Fiscalía, por parte de la Policía Nacional, que justamente tienen como función, por un lado, la protección de los derechos de estas personas firmantes de los acuerdos y de líderes sociales, defensores de derechos humanos, pero al mismo tiempo, mediante el desmantelamiento de organizaciones criminales, que entre otras cosas son responsables de la comisión de esos delitos, que afectan a estos liderazgos, pues también estamos de cierta forma construyendo paz y atendiendo lo que está consignado en el acuerdo. Muy bien, gracias. Tenemos aquí otra pregunta que nos comparten los asistentes y
esta tiene que ver con el sector ambiente, Oscar. Nos dicen desde las acciones de política criminal, cómo responder a una política preventiva verde en el país o una política ambiental. Sí, como les contaba en la exposición, los temas ambientales son de alta preocupación y de alto interés para el Consejo Superior de Política Criminal y para el Ministerio de Justicia. En la prioridad 3 del Plan Nacional hay un componente de 4 acciones del Plan Nacional que están orientados justamente a la afectación de las actividades criminales que afectan el medio ambiente. Entonces, les hablaba de la estrategia contra la criminalidad medioambiental. Para eso nosotros nos asociamos estratégicamente con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este momento, junto a ellos, estamos formulando la estrategia contra la criminalidad medioambiental. Ahí nosotros estamos buscando fortalecer cada uno de los eslabones de política criminal en materia de lucha contra la afectación de recursos naturales. Yo les comentaba que sabemos que hay unas deficiencias muy grandes en la administración de justicia en materia de justicia ambiental. Hay unas limitaciones en cuanto a la investigación de casos, no hay interdicción, no hay, digamos, los mecanismos de prevención de delitos ambientales como por ejemplo la deforestación, el tráfico de especies, el tráfico de material genómico, de material biológico. Las capacidades que tenemos en este momento en Colombia son muy limitadas y justamente lo que se quiere hacer con la estrategia medioambiental es fortalecer esas capacidades, es crear capacidades, porque muchas veces no hay capacidades creadas en materia de judicialización de delitos ambientales. Tenemos que mejorar el conocimiento en materia de delitos ambientales, incluso de aspectos de biología de medio ambiente para los operadores judiciales. Queremos que nuestros jueces, queremos que nuestros fiscales tengan mejores herramientas en materia de conocimiento de delitos ambientales. Y a eso le apuesta esa estrategia que, como les comento, está en proceso de construcción, está en proceso de formulación. De cierta forma, hace 2 o 3 semanas cuando estuvimos en Medellín, hablábamos con los fiscales, hablábamos con jueces, con la misma Policía Nacional, y ellos de cierta forma nos presentaban la situación especialmente crítica que se está presentando en el nordeste antioqueño, en la región del Bajo Cauca. Sabemos que los problemas de minería ilegal están afectando no solamente a las poblaciones, a Tarazá, Caucasia, Marmato, a los municipios que están en esa región del nordeste antioqueño, sino que en general están afectando a todo el país, porque la contaminación con mercurio, la contaminación con materiales pesados, con metales pesados, en el agua está generando una crisis ambiental y de salud pública muy grave en el norte del país. Entonces, sabemos que hay esos problemas, sabemos que hay problemas de deforestación, sabemos que en la región del Urabá también se está presentando temas de tráfico de especies, porque es un canal, digamos, una ruta de comunicación con Panamá y con Centroamérica y Norteamérica. Y claramente ese es un problema que nosotros debemos atacar y que lo tenemos contemplado en el Plan Nacional de Política Criminal. Oscar, muy interesante lo que nos planteas, porque precisamente la pregunta que viene a continuación te voy a hacer como una doble pregunta que nos plantean acá, pero previo a ella, hacer una pequeña intervención, un comentario corto, fundamental lo que se viene trabajando, digamos, en este ámbito, porque es también entender en el marco no solo de los acuerdos, sino hoy lo que representan los recursos naturales para la nación y para todos, pues desde el entendido constitucional del ambiente como un derecho colectivo, y que también ya ha habido desarrollos frente a eso a nivel jurisprudencial, pues por parte de la Corte Constitucional y de los tribunales como el Consejo de Estado, en temas de reconocer como sujeto de derechos el ambiente. Entonces, te voy a asociar a enlazar 2 preguntas que teníamos ahí en línea. Una de ellas es, ¿cómo desde la política se articulan las acciones con el Plan Nacional de Drogas, que de alguna manera pues tiene que ver con
con un factor ambiental, no tanto en el tema de la comercialización, pero sí en los procesos de siembra y de producción. Y la siguiente es respecto a lo que mencionabas hace un momento, y es cuáles acciones de pronto se están pensando o se tienen ya proyectadas para capacitar no solamente los operadores jurídicos, me refiero, digamos, al sector de la jurisdicción como tal, sino también desde la rama ejecutiva, la administración pública, para el tema de reconocer también la protección del ambiente y que se pueda, digamos, hoy reconocer por parte de un operador, ya sea operador jurídico, administrativo, técnico, cuál es ese paso a paso, ¿cierto? Porque muchas veces yo creo que no hay una conciencia frente a lo que constituye o no delito, frente a esto como lo planteabas al inicio de tu intervención. Sí, bueno, pues sobre el tema, digamos, de la articulación con la política de drogas, ustedes saben que la semana pasada el señor ministro de Justicia anunció pues oficialmente la política de drogas, digamos, desde el punto de vista de sus parámetros generales, viene la construcción de un plan de acción. Pero en efecto sí hay una articulación entre las dos políticas. De cierta forma el enfoque aquí, bueno, hay varios puntos de conexión. Por un lado están los temas de sustancias químicas. Sabemos que hay un problema de los precursores, del tráfico de precursores y digamos de este tráfico de precursores químicos que se utilizan pues para la producción de base de coca y de cocaína. El Plan Nacional tiene contemplado iniciativas justamente para neutralizar, digamos, ese tráfico y para tratar de disminuir la posibilidad de contar con esos insumos para la producción de narcóticos. Y por el otro lado, pues tenemos la forma de articulación mediante el desmantelamiento de organizaciones criminales. Es decir, en el momento en el que el Plan Nacional activa, pensemos, la prioridad 3 o la prioridad 6, que lo que buscan es fortalecer el Estado para el desmantelamiento del crimen organizado, pues al desmantelar o al minimizar la acción de ese crimen organizado, pues seguramente eso va a tener un impacto en la economía criminal del narcotráfico. En el mismo sentido, si uno afecta la economía mediante operaciones de lucha contra la de activos, mediante la aplicación de la extinción de dominio, mediante el comiso, mediante, digamos, herramientas de inteligencia financiera, si se ataca los circuitos financieros y económicos de esas estructuras, también se está haciendo un debilitamiento de la economía del narcotráfico que, para enlazarlo con la siguiente pregunta, pues tienen unos impactos ambientales bastante marcados. Frente al tema, digamos, de cómo mejorar, digamos, como la participación de sociedad civil y de actores no judiciales en materia de protección del ambiente, en efecto, tanto la estrategia contra la criminalidad medioambiental como la estrategia contra el crimen organizado, que son dos lineamientos de los que he hablado en esta presentación, buscan justamente una articulación nación-territorio. Y digamos, ese es un mensaje en el que quiero ser insistente en esta presentación, y es que el espíritu del Plan Nacional de Política Criminal es un espíritu de articulación nación-territorio. Queremos trabajar de la mano con los alcaldes, con los gobernadores, con los secretarios de gobierno y con aquellas personas que de la sociedad civil pues tengan interés en estos temas y que de cierta forma puedan contribuir en la elaboración de soluciones integrales a estos problemáticas. Pues, en el caso de la estrategia medioambiental, nosotros hemos venido haciendo mesas de trabajo con actores no estatales, digamos, personas de ONGs, expertos ambientales, personas, digamos, que hacen parte, digamos, de la defensa de los recursos naturales. Los hemos escuchado, hemos tratado también de entender cuál es como la perspectiva de la acción del Estado para tratar de prevenir delitos contra el medio ambiente, y también en una perspectiva de justicia restaurativa, ver cómo podemos, de cierta forma, tratar de reintegrar el ecosistema y de reintegrar los recursos naturales que han sido afectados por estas actividades.
Muchas gracias. Finalmente, tenemos otra pregunta acá de otros de los participantes. Ahora nos hablabas en la presentación, en la prioridad 4, denominada humanización del sistema penitenciario, y cómo abordar el problema penitenciario desde una perspectiva integral. Es decir, de manera que construir infraestructura carcelaria no sea la única política de fondo para cubrir como el problema que tenemos de población a nivel intramural. Sí, sí. Digamos, ese es uno de los enfoques que queremos inyectar con la aplicación o con la implementación del Plan Nacional de Política Criminal. Y es que claramente uno de los caminos para evitar el hacinamiento carcelario no está en el sistema carcelario, está en la prevención del delito. Si nosotros como Estado, si nosotros como Gobierno Nacional, como rama judicial, como Congreso de la República, trabajando articuladamente con los gobernadores, trabajando articuladamente con los alcaldes, generamos políticas que prevengan el delito, que es decir, que neutralicen esa acción criminal antes de que se cometan los delitos, pues eso va a tener un efecto directo en la disminución del hacinamiento y en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de la libertad. Entonces, ese es un primer elemento que tiene el Plan Nacional, y es que mediante el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de la criminalidad, pues va a tener un influjo directo en la disminución del hacinamiento carcelario y en la superación del estado de cosas inconstitucional que ha declarado la Corte. Ya en clave de la prioridad 4 del Plan Nacional, pues claramente hay unos elementos que debemos fortalecer. La alternatividad penal es un camino, ya si es irremediable la comisión del delito, pues debemos pensar en mecanismos de alternatividad, en mecanismos de aplicación de la justicia restaurativa que tengan como efecto ya buscar que esa persona que ya cometió el delito, que ya entró en el sistema, pues de cierta forma tenga las herramientas para salir del sistema con unos emprendimientos, con unos proyectos de vida, con unas formas de pensar el futuro de su personalidad y su individualidad y la de su familia en unas condiciones que permitan reintegrarse a la sociedad de una forma integral. Entonces, en la medida en que nosotros logremos establecer mecanismos de alternatividad, en la medida en que nosotros apliquemos las prácticas de justicia restaurativa, en la medida en que nosotros tengamos posibilidades para darles a estas personas que puedan reintegrarse a la sociedad, pues vamos a tener también un efecto efectivo y eficiente en la administración de justicia penal. Y no solo eso, sino que vamos a reintegrar personas dentro del circuito social y al mismo tiempo vamos a prevenir la reincidencia. Muchas gracias, Oscar. No, agradecerte. Yo creo que ha sido un escenario enriquecedor el de hoy. Para nosotros es fundamental, lo mencionábamos desde el inicio, estos espacios de transferencia del conocimiento, de intercambio de experiencias, porque finalmente pues venimos haciendo un acompañamiento al distrito de Medellín a través de nuestros equipos de apoyo, equipos técnicos en temas inherentes a seguridad y justicia, y dentro de ellos, como lo mencionábamos al inicio, equipos que están directamente vinculados a todo el tema de política criminal en el territorio. Como bien lo mencionabas, ahora es parte, digamos, de la responsabilidad que se tiene del nivel territorial, pues como llevar a la práctica todos estos lineamientos en articulación con el nivel nacional. No nos queda más que agradecerte a ti, a la Dirección Nacional de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho por este espacio. Nosotros utilizamos este momento también como para dar apertura a que la gente se interese por estas temáticas y quienes estén, digamos, vinculados a este tema en particular desde su actividad diaria puedan, digamos, nutrirse de algunas de estas herramientas que se van desarrollando desde el nivel nacional. Creo que es valioso, es un recurso valioso para todos aquellos que están, digamos, ligados a todas estas acciones y mantenerse como en esta actualidad. En nuestros canales institucionales, a través de YouTube, a través de nuestra página web, también podrán encontrar alojado este contenido de este conversatorio con el Ministerio de Justicia y del Derecho.
A nuestros asistentes recordarles que hemos dispuesto un formulario donde podrán evaluar nuestro encuentro, regalarnos sus recomendaciones y compartirnos su experiencia. Podrán registrar ahí también su asistencia. De parte de la Fundación Pascual Bravo, reiteramos, Oscar, a ti y al Ministerio, nuestro más sincero agradecimiento por este espacio. Gracias a ti, Paulo, gracias a ti, Natalia, a la Fundación por generar como estos espacios que nos permiten acercarnos a los territorios, a las personas en Medellín, en el departamento de Antioquia. Muchísimas gracias de nuevo por escuchar al Ministerio. Viene de aquí en adelante un trabajo mancomunado, queremos seguir trabajando de la mano de los departamentos, de la mano de los municipios, y de nuevo agradecerles por el espacio para poder socializar los alcances de nuestro Plan Nacional de Política Criminal. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Gracias. Mil gracias a ti por tu acompañamiento el día de hoy. A los asistentes, darles las gracias también por su participación y les deseamos una feliz tarde. Fundación Pascual Bravo. Transformamos desde el ser para trascender en el hacer.